fisiología endocrina, vamos a seguir hablando sobre la glándula tiroides, ¿no? Que es una de las estructuras endocrinas de mayor tamaño en el organismo, ¿no? Y que desempeña dos funciones primarias. La primera función que tiene va a ser la de secretar las hormonas tiroideas, que vamos a ver más adelante conservan el metabolismo en los tejidos para una óptima función, ¿ya? Vamos a ver que estas hormonas lo que van a hacer principalmente es estimular el consumo de oxígeno en la mayor parte de las células corporales. Y por otro lado, la segunda función de la tiroides va a ser secretar calcitonina, una hormona que regula, ¿no es cierto?, las concentraciones circulantes de calcio, pero que lo vamos a tocar junto a la parotormona cuando veamos el tema de metabolismo del calcio. Bien, aquí un breve recuento anatómico, ¿no es cierto? Recordar que la glándula tiroides se encuentra en la cara anterior del cuello, que está constituida tiene la forma de una mariposa, ¿no es cierto? Está constituida por un lóbulo derecho, por un lóbulo izquierdo y aquí en la parte central un lóbulo piramidal. Aquí vemos la representación histológica de la glándula tiroides, ¿no es cierto? Y vamos a ver que la glándula tiroides va a presentar, ¿no es cierto?, unidades funcionales que vienen a ser los folículos tiroideos. Y aquí vemos cómo la apariencia de los folículos esteroideos, tanto cuando la glándula está inactiva como cuando está activa, ¿no es cierto? Vemos acá que cuando la glándula está inactiva, estos folículos tiroideos están llenos de una sustancia proteinácea que viene a ser el coloide, ¿no es cierto?, que ocupa la mayor parte del folículo, y vemos unas células epiteliales aplanadas que vienen a ser, ¿qué cosa? Los tirocitos, ¿sí? Aquí, por otro lado, estamos viendo qué ocurre cuando la glándula es estimulada, como hemos visto en la teoría, por la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides que se produce a nivel de la hipófisis. Y vemos acá, ¿no es cierto?, cómo los tirocitos aumentan de tamaño, ¿sí? Vemos cómo este coloide, que es un material proteináceo formado principalmente por tiroglobulina, disminuye, porque en la forma activa se está sintetizando a nivel de los tirocitos grandes cantidades de hormona tiroidea, y vemos estas zonas, las llamadas las zonas de resorción, que corresponden a los lugares donde está siendo incorporada la tiroglobulina para la formación, ¿no es cierto?, de hormona tiroidea. ¿Alguna pregunta ahí para ver si están atentos? Bien, entonces proseguimos, ¿ya? Aquí vemos también otra representación, vemos cómo están en su forma inactiva, ¿no es cierto? Vemos acá un borde apical, que es el que va a estar en contacto, ¿no es cierto?, con el coloide que contiene a la tiroglobulina. Vemos acá una membrana basilar, que es la que se encarga, ¿no es cierto?, que está en contacto con los capilares y donde se encuentran los receptores de la TSH, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sobre las hormonas tiroideas, ¿ya? Y vamos a ver que en la glándula tiroides se va a producir principalmente T3, que viene a ser la triodotironina, se va a producir T3 reversa, que como vamos a ver es fisiológicamente inactiva, y se va a formar principalmente T4, que viene a ser la tetrayodotironina, y que se va a formar a partir de la monoyodotirosina y de la diyodotirosina, ¿ya? Pero la idea que tiene que quedar acá, la principal, es que a nivel de la glándula tiroides se forman principalmente tres hormonas tiroideas. La tetrayodotironina, o T4, o también llamada tiroxina, la triyodotironina, también llamada T3, y la triyodotironina o T3 reversa, ¿ya? La que se produce en mayor cantidad, como vamos a ver más adelante, es la T4. Por eso la T4 es la hormona que representa de mejor manera la función de la glándula tiroides.
Aquí, básicamente, habla un poquito de la homeostasia del yodo, ¿no es cierto? Vemos que el yodo, como saben ustedes, es un elemento esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas y está presente en los alimentos, ¿no es cierto?, siendo absorbido principalmente a nivel de los intestinos para llegar a la circulación, ¿ya? La ingestión mínima diaria de yodo que ustedes necesitan para mantener una función tiroidea normal es de aproximadamente 150 microgramos en el adulto. En casi todos los países desarrollados, ¿sí?, en la cual se consume sal de mesa yodada, ¿sí?, el promedio de dicho alimento en los alimentos es de casi 500 microgramos, ¿ya? Los principales órganos que van a captar el yodo van a ser la glándula tiroides y los riñones principalmente. Y también por ahí pueden leer que son las glándulas salivales, pero principalmente los principales órganos que captan el yodo circulante son la glándula tiroides, ¿no es cierto?, que lo va a utilizar para sintetizar las hormonas tiroideas, y los riñones que lo van para excretarlo principalmente en la orina. ¿Ya? De estos 500 microgramos que se consumen en los alimentos, 120 microgramos por día, ¿sí?, se incorporan a la tiroides, ¿ya? Y con los ritmos normales de síntesis y secreción de hormonas tiroideas, se utilizan aproximadamente 80 microgramos, siendo 40 microgramos devueltos nuevamente al líquido extracelular, ¿ya? Estas dos hormonas, que hemos dicho, la T4 principalmente y la T3, van a ser metabolizadas principalmente en el hígado, ¿sí? De modo que retornan nuevamente a la circulación aproximadamente 60 microgramos de yodo. Y 20 microgramos van a ser eliminados por las heces. Entonces vemos, ¿no es cierto?, sumando que de estos 500 microgramos, ¿no es cierto?, de yodo que ingresan en los alimentos y que son utilizados, ¿no es cierto?, tanto para la síntesis de hormonas tiroideas y que son metabolizados, aproximadamente 480 microgramos de yodo son eliminados en la orina y 20 microgramos eliminadas en las heces, ¿ya? Aquí, lo mismo, hemos visto, resumen de este cuadrito, que la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides viene a ser la T4, y por tanto la T4 es la que refleja en manera más fidedigna la función de la glándula tiroides. Es por eso que cuando nosotros llegamos a la parte clínica, ¿no es cierto?, y queremos hacer un estudio del eje hipofisiario tiroideo, vamos a solicitar principalmente TSH y T4. Pero vamos a ver más adelante por qué no vamos a pedir la T4 total, sino que vamos a pedir la T4 libre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bien, entonces proseguimos. Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, miren, solamente como un detalle, cómo ocurre el metabolismo del yodo, ¿no es cierto?, que es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Pero recordar que solamente utilizamos 120 microgramos, ¿no es cierto?, para la síntesis de las hormonas, ¿ya? Y luego, recordar que la principal, ¿no es cierto?, hormona tiroidea producida por la glándula tiroides va a ser la T4. Una cosita que vamos a ir aclarando, ¿no es cierto?, sobre la importancia del yodo en la síntesis de hormona tiroidea, es que no solamente la deficiencia de yodo va a producir una poca producción de hormonas tiroideas, sino también su exceso, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando veamos el fenómeno de Wolff-Chaikow más adelante. Bien, aquí vamos a ver cómo ocurre el transporte del yodo a través de los tirocitos. Recordemos, ¿no es cierto?, la unidad funcional de la glándula tiroides viene a ser el folículo tiroideo. Y el folículo tiroideo está constituido por un revestimiento de células que vienen en los tirocitos, ¿no? Y en su interior un coloide que está constituido principalmente por la tiroglobulina.
Entonces vemos acá cómo, ¿no es cierto?, llega el yodo, o mejor dicho, el yoduro, ¿no es cierto?, a través de la circulación y a través de este zinc portador de sodio yoduro que está en la membrana basal, o sea, recordar siempre, si este es el tirocito, la membrana basal es la que se encuentra en contacto con los capilares sanguíneos, ¿sí? Y el extremo apical es el que se va a encontrar en contacto con el coloide. Entonces vemos acá que el yoduro viene proveniente de los alimentos, ingresa al tirocito por medio de un transporte activo secundario, es decir, el yoduro va a ingresar acoplado al sodio por medio de este zinc portador. ¿Y por qué el yoduro tiene que ingresar acoplado a un zinc portador al tirocito? Porque lo hace en contra de un gradiente de concentración, ¿ya? Tenemos acá que las concentraciones de yoduro son mayores dentro del tirocito que dentro de la circulación. Por tanto, el yoduro para ingresar tiene que utilizar un transporte activo secundario acoplado al sodio. Luego van a leer, ¿no es cierto?, que el yoduro va a ser transportado hacia la membrana apical por una proteína que viene a ser la pendrina. Y a nivel, ¿no es cierto?, de este borde apical, una vez que ha llegado este yoduro, va a entrar en acción esta enzima que viene a ser la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea lo que se va a encontrar es de la organificación, es decir, de la síntesis de T3 a T4 y el almacenamiento en la tiroglobulina. Una de las funciones, ¿no es cierto?, que tiene esta peroxidasa tiroidea y que es parte de la organificación es oxidar el yoduro a su forma yodo. ¿Para qué? Para que el yodo pueda unirse a los residuos de tirosina de la molécula de tiroglobulina, como vamos a ver más adelante. Entonces, recalcar, miren la importancia de esta enzima que viene a ser la peroxidasa tiroidea, que se encuentra en la interfase, ¿no es cierto?, del tirocito con el coloide, es decir, en la membrana apical. Convertir el yoduro que proviene de la dieta en yodo, ¿no es cierto?, favorecer su unión a los carbonos del residuo de tirosina de la tiroglobulina y favorecer su almacenamiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, doctores. Bien, prosigamos entonces. Aquí vemos ya, entonces, en otra forma más esquemática, cómo tiene lugar la síntesis, ¿no es cierto?, de las hormonas tiroideas. ¿Ya? Vemos acá, ¿no?, que es un fenómeno que involucra varias fases. Hemos visto que la peroxidasa tiroidea, como hemos mencionado, ¿sí?, va a generar especies de yodo que se van a unir a la tiroglobulina. Y el primer producto, ¿no es cierto?, es la monoyodotirosina. Vemos acá. Es decir, cuando vemos acá la célula tiroidea, esta vendría a ser su membrana apical. Aquí por este transporte activo mediado por la pendrina, ha llegado el yoduro y por acción de la peroxidasa tiroidea es convertida a yodo. Luego viene la reacción por la cual este ion de yodo se une al carbono de la posición 3 de un residuo de tirosina de la tiroglobulina. Es decir, recuerden que la tiroglobulina es una proteína. Las proteínas están constituidas por secuencia de aminoácidos. Un aminoácido es la tirosina. Entonces, el yodo se une a los residuos de tirosina de una molécula de tiroglobulina, ¿sí? Y lo que hace primero es unirse al carbono de la posición 3 para formar la 3-monoyodotirosina. Y luego otro yodo, ¿sí? Entonces la monoyodotirosina viene a ser el primer producto de esta reacción, ¿no? Luego tenemos que en una siguiente fase, el yodo se va a unir a un carbono que está en la posición 5 del residuo de tirosina y se va a formar la 3,5-diyodotirosina. Y entonces tenemos que ya se han formado dos tipos de moléculas, monoyodotirosina y diyodotirosina. Y por una reacción
que se ha planteado como una reacción de acoplamiento, tenemos que si una monoyodotirosina se une a una diyodotirosina, se va a formar, ¿no es cierto?, la triyodotironina o la T3. Y si dos diyodotirosinas se unen, se va a formar, ¿no es cierto?, la tiroxina o T4. ¿Sí? En estas reacciones de acoplamiento también participa la peroxidasa tiroidea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que va a secretar la glándula tiroides, ¿sí?, va a ser T3 y T4, ¿no es cierto? Como hemos visto, ya se han formado. ¿Y qué pasa con la monoyodo y la diyodotirosina? No son secretadas, ¿no es cierto?, a la sangre, porque van a ser degradadas por la presencia de desyodasas. La desyodasa yodotirosínica, van a reprender, o sea, vamos a hablar de las deyodasas. A nivel de los tejidos periféricos hay deyodasas, a nivel de la tiroides también, y lo que va a hacer esta deyodasa yodotirosínica va a ser degradar la monoyodo y la diyodotirosina para que el yodo contenido en ellas pueda ser reutilizado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, proseguimos entonces. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, hasta acá hemos visto que un sustrato importante para la síntesis de las hormonas tiroideas viene a ser el yodo, ¿no es cierto? Que este yodo va a ser incorporado al tirocito por un mecanismo de simporte acoplado al sodio, que este yoduro que está en el tirocito es transportado hacia el borde apical por una proteína que es la pendrina, que a nivel de la interfase, es decir, en el borde apical, en el lado entre el tirocito y el coloide, se va a encontrar una enzima que viene a ser la peroxidasa tiroidea, que cumple una función fundamental en la síntesis de estas hormonas. ¿Por qué? Porque por un lado convierte el yoduro en yodo, ¿sí? Y por otro lado participa eso se llama organificación. El yodo en su forma yodo es que se puede unir recién a los carbonos que están en la posición 3 y 5 de los residuos de tirosina, y también esta peroxidasa tiroidea participa en las reacciones de acoplamiento, es decir, en la unión de una molécula de monoyodotirosina con una diyodotirosina para formar T3, o en la unión de dos moléculas de diyodotirosina para formar T4. ¿Ya? Fueron sintetizadas, van a ser secretadas hacia la sangre, y ahora vamos a ver cómo van a ser transportadas. En resumen, las hormonas tiroideas, al no ser tan hidrosolubles, deben viajar unidas a una proteína de transporte. ¿Ya? Y podemos ver acá, ¿no es cierto?, que estas proteínas de transporte vienen a ser la globulina fijadora de tiroxina, viene a ser la prealbúmina y viene a ser la albúmina. ¿Sí? La albúmina es la que tiene mayor capacidad de transporte porque es la que tiene mayor concentración. Sin embargo, la más importante viene a ser la globulina fijadora de tiroxina, que si bien se encuentra en menor concentración en el plasma que en la albúmina, tiene mayor afinidad. O sea, miren, o sea, si ustedes ven el porcentaje, el mayor porcentaje de la hormona circulante, de hormona tiroidea circulante, viaja unida a una globulina fijadora de tiroxina. ¿Por qué? Porque si bien su concentración es menor, esta tiene mayor afinidad. Y vamos a ver acá, como dice el esquema, ¿no es cierto?, que miren, esta es la cantidad total, ¿sí? Y esta es la fracción libre. Es decir, la fracción fijada a proteínas plasmáticas, si esta es la cantidad total
¿no es cierto?, de hormonas tiroideas producida por la glándula, vemos que la mayor parte está unida a proteínas plasmáticas, es decir, 8 microgramos por decilitro están unidas a proteínas plasmáticas y solo el 0,002 microgramos por decilitro está unida a la T4 libre, ¿no es cierto? Bastante diferencia. Casi el 99% de las hormonas tiroideas se encuentran, principalmente T4, se encuentran fijadas a proteínas de transporte, principalmente globulina fijadora de tiroxina. Sin embargo, este pequeño porcentaje que representa la fracción libre es la que, en primer lugar, ejerce el efecto fisiológico. Y por otro lugar, esta fracción libre es la que ejerce los mecanismos de retroalimentación. ¿Ya? Entonces, la fracción libre es la más importante. Las hormonas, cuando se unen a proteínas, ¿no es cierto?, no ejercen acción fisiológica. ¿Ya? Es esta pequeña porción, esta pequeña fracción libre, la que va a ejercer el efecto en los tejidos y la que va a participar en los mecanismos de retroalimentación con la hipófisis, que ya hemos visto anteriormente. Por eso también les mencioné que cuando nosotros hacemos el estudio de un paciente, cuando evaluamos la función tiroidea, pedimos la fracción libre, no la proteína total. Esto tendríamos que explicarlo, habla más sobre por qué nosotros no pedimos la fracción libre, por qué no pedimos la fracción total de hormona, sino que pedimos la fracción libre para descartar patología. Y eso lo voy a explicar a continuación. De repente voy a ir acá a la pantalla. Vamos a desarrollar unos casos clínicos al final de la teoría de glándula tiroides, ¿no es cierto?, como parte también de la evaluación de mi grupo, pero quiero explicarles eso un poquito. Miren, hay situaciones o hay fármacos que pueden aumentar la producción hepática de proteínas, ¿ya? Por ejemplo, los estrógenos, ¿no es cierto?, o sea, los anticonceptivos, el embarazo, estimulan al hígado a producir mayor cantidad de proteínas. Cuando veamos la parte más adelante de función digestiva, van a ver que una de las funciones que tiene el hígado es la síntesis de proteínas, entre ellas las globulinas. Entonces, cuando una mujer sale gestando, por ejemplo, los estrógenos hacen que el hígado produzca mayor cantidad de proteínas, entre ellas las globulinas, que son proteínas de transporte. Si aumenta la cantidad de globulinas en sangre de estas proteínas de transporte, lógicamente las hormonas tiroideas se van a unir más, ¿sí? Y al unirse más, ¿no es cierto?, la fracción libre disminuye en un primer momento, ¿sí? Pero en ese momento en que si yo aumento la cantidad de proteínas de transporte y mi fracción libre, es decir, la fracción libre de hormona disminuye consecuentemente, se activan los mecanismos de retroalimentación y entonces la hipófisis secreta mayor cantidad de TSH, se estimula a la glándula tiroides a producir mayor cantidad de hormona tiroidea, de modo que estas hormonas puedan saturar a las proteínas de transporte y la fracción libre se mantiene constante. Es decir, en una gestante aumentan las proteínas de transporte, aumenta la cantidad total de hormona tiroidea, sin embargo, la fracción libre se mantiene constante. ¿Ya? Eso es lo que quiere decirles el cuadrito anterior. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿sí? En el hipotiroidismo,
las concentraciones de proteínas de transporte se mantienen constantes, ¿sí? Lo que pasa es que disminuye la fracción libre, o sea, hay una cantidad normal de proteínas de transporte, sin embargo, es la glándula tiroides la que produce menor cantidad de hormona. Y tenemos entonces que la T4 libre se encuentra disminuida. Eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando desarrollemos el problema, ¿ya? Pero recordar siempre que la mayor parte de las hormonas tiroideas se encuentran unidas a proteínas de transporte. Sin embargo, es este pequeño porcentaje de fracción libre la que ejerce el efecto fisiológico y participa en los mecanismos de retroalimentación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces proseguimos con exposición. Estamos hablando, ¿no es cierto?, como en el hipertiroidismo y en el hipo, que son situaciones patológicas. En el hiper hay un aumento por parte de la glándula tiroides de la producción de hormonas tiroideas, y en el hipotiroidismo hay una disminución de la glándula tiroides en la producción de hormonas tiroideas. ¿No es cierto? Entonces vemos acá, la concentración de proteínas fijadoras se mantiene normal. Sin embargo, los valores de T4 y de T3 son altos, y de la T3 libres son altos, y la TSH es baja. El cuadro clínico es un hipertiroidismo. En el hipo, proteínas fijadoras normales, la T4, la cantidad total de hormona y la T4 se encuentran bajas, la hormona estimulante se encuentra alta por los mecanismos de retroalimentación, y el paciente está hipotiroideo. Y por otro lado, vemos acá cómo, por acción, por ejemplo, de los estrógenos, aumenta la concentración de proteínas fijadoras, por ende, disminuye en un primer momento la fracción libre, lo que induce a la hormona tiroidea, a la glándula tiroides a producir más hormona. Las cantidades totales están altas, sin embargo, ¿no es cierto?, los valores de T3 se mantienen normales. Y el cuadro clínico de un paciente de un hipotiroidismo, este paciente no tiene manifestaciones de enfermedad tiroidea. Ahora hemos visto, hasta ahora, ¿no es cierto?, ya hemos visto que cómo ocurre la síntesis de la hormona tiroidea a nivel de la glándula tiroides. Hemos visto que la que se produce en mayor cantidad va a ser la T4, que estas viajan unidas a proteínas de transporte. Y vamos a hablar ahora sobre el metabolismo, y aparte del metabolismo, vamos a hablar sobre, aparte del transporte, sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿ya? Hemos dicho que la idea que quiero que tengan antes de entrar a esta parte es la siguiente. Hemos dicho que la fracción libre es la que ejerce los efectos fisiológicos y participa en los mecanismos de retroalimentación, ¿ya? La otra idea es que, si bien la principal hormona tiroidea formada por la glándula tiroides es la T4, la que ejerce principalmente los efectos fisiológicos es la T3. Entonces, esta T4, al llegar a los tejidos, va a ser convertida en T3. Y esto va a ocurrir por la presencia, ¿no es cierto?, de enzimas, que son las deyodasas, que van a producir la deyodación de la T4 a su forma, ¿no es cierto?, activa, más activa, que viene a ser la T3. Entonces dice que las hormonas tiroideas son deyodadas a nivel del hígado, riñón y otros tejidos periféricos. La deyodación, ¿no es cierto?, permite, por un lado, el catabolismo de las hormonas tiroideas, ¿sí?, y el aporte local de la triiodotironina. La tercera parte de la tiroxina circulante, es decir, de la T4, que es la que se forma en mayor cantidad a nivel de la glándula tiroides, se transforma en triiodotironina, y el 45% en T3 reversa, que es la forma inactiva, ¿no es cierto?, de las hormonas tiroideas. Ahora, para este proceso de deyodación, dice que actúan tres tipos de deyodasas: la D1, la D2 y la D3, ¿no es cierto? Tenemos que la D1 se encuentra en el hígado, en los riñones,
en la tiroides, en la hipófisis. Acá a nivel de la tiroides hemos visto que participa en el catabolismo de la monoiodotirosina y de la diiodotirosina para poder utilizar nuevamente el yoduro. La D2 se encuentra en la hipófisis, el encéfalo y la grasa parda, y la deyodasa 3, ¿no es cierto?, que convierte la T4 principalmente en T3 reversa, se encuentra en el encéfalo y en los órganos de la reproducción. ¿Ya? Miren, si tuviéramos que hablar, ¿no es cierto?, hasta ahí hemos visto que la T4 principalmente, ¿no es cierto?, va a sufrir un proceso de deyodación en los tejidos periféricos, ¿no es cierto? Y que aparte de ayudar como dice ahí, a la catabolización de las hormonas, también permite, ¿no es cierto?, un aporte local de T3 de manera específica, ¿no es cierto? Es decir, constituye un mecanismo fino de ajuste, ya que la T4 va a ser convertida a su forma fisiológica más efectiva de acuerdo a los requerimientos locales de cada tejido. ¿Ya? Es una forma fina. Y de estas 3 deyodasas, las podemos decir que la principal va a ser, ¿no es cierto?, la deyodasa 1 y la deyodasa 2. ¿Ya? En otras palabras, o de repente lo tengo acá. No lo tengo acá. ¿Ya? No lo tengo ahí, pero recuerda, entonces, que la deyodasa, ¿no es cierto?, 1, como dice ahí, aparece en grandes concentraciones en el hígado, riñones, tiroides, hipófisis, y es la principal encargada de perpetuar la formación de T3, ¿ya?, en la periferia. La deyodasa 2, por otro lado, se encuentra en el encéfalo, hipófisis y grasa parda, y también contribuye, ¿no es cierto?, a la formación de T3. Eso es lo que hay que recordar, ¿ya? O sea, las que procuran un principal aporte de T3 en los tejidos periféricos es principalmente la D1, ayudada por la D2, ¿no es cierto? Y en menor grado, la deyodasa 3 no contribuye a la formación de T3, sino que contribuye a la formación, ¿no es cierto?, de la T3 reversa, que es fisiológicamente inactiva. Ahora, esta deyodación que hemos mencionado sufre fluctuaciones, ¿ya? Y, por ejemplo, hay algunos fármacos que pueden inhibir a las deyodasas y hacen de esta manera, ¿no es cierto?, que puedan disminuir las concentraciones de T3. Y hay otras situaciones, ¿no es cierto?, que pueden hacer, ¿no es cierto?, que aumente la formación de T3 reversa. Por ejemplo, las deyodasas, ¿no es cierto?, se suprimen, su acción de las deyodasas se suprimen, ¿no es cierto?, ante muchos trastornos, por decirlo así, extratiroideos, es decir, por enfermedades o situaciones que no corresponden a la tiroides, como pueden ser la insuficiencia renal, trastornos febriles, infarto de miocardio, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ya? Aquí hemos visto cómo es la regulación, a grosso modo, cómo es la regulación de la secreción tiroidea, y vamos a ver, ¿no es cierto?, que cuando los niveles de hormona tiroidea, principalmente tiroxina, disminuyen en la circulación, se produce la liberación a nivel del hipotálamo de la hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? Y la hormona liberadora de tirotropina estimula a la adenopófisis a la formación de TSH. Y como hemos visto, la TSH, al unirse a sus receptores a nivel de la tiroides, va a estimular, ¿no es cierto?, la formación de tiroxina. Pero por otro lado, yo les dije lo que siempre deben recordar, que las hormonas hipotálamo hipofisiarias no solamente tienen un efecto trófico sobre la glándula periférica, es decir, no solamente estimulan su función, es decir, la producción de hormonas, sino también su crecimiento, ¿ya? Y que en estos mecanismos de retroalimentación, esta tiroxina, que es el producto de esta hormona periférica,
también ejerce, ¿no es cierto?, la tiroides a través de la tiroxina, también ejerce un control sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. De modo que cuando los niveles de tiroxina han alcanzado los valores fisiológicos, esta misma tiroxina, por un mecanismo de retroalimentación negativa, va a inhibir la secreción de TSH por parte de la hipófisis y va a inhibir la secreción de TRH por parte del hipotálamo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a hablar ahora entonces, ¿no es cierto?, de la TSH, esta hormona tan importante, ¿no es cierto?, que estimula la producción de tiroxina, principalmente por parte de la glándula tiroides y también el crecimiento de la glándula tiroides. Entonces, en líneas generales, es una glucoproteína que contiene 211 residuos de aminoácidos, pertenece al grupo de las glucoproteínas porque tiene un componente, 2 unidades alfa y 2 beta. La subunidad beta es la que le confiere especificidad funcional a la hormona. Su semivida biológica es de 60 minutos y tiene una secreción pulsátil. Y su producción media comienza a aumentar a las 21 horas hasta alcanzar un máximo en la medianoche. Recordar, esto nada más, que las hormonas tiroideas, al igual que las hormonas esteroideas como el cortisol, tienen receptores nucleares, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, que puede tener su receptor a nivel de membrana, estas hormonas tiroideas tienen un receptor nuclear que al unirse actúa como un factor de transcripción. Es decir, si esta hormona atraviesa, ¿no es cierto?, los poros de la membrana nuclear, se une, ¿no es cierto?, a su receptor y mediante esto actúan como un factor transcripcional que permite la síntesis de una molécula de ARN mensajero que al salir del núcleo se va hacia las ribosomas y el producto final va a ser una proteína que va a producir un cambio en la función celular, ya sea actuando como enzima, ya sea actuando como un canal iónico. Bien, no está en esa parte, pero quiero que tomen nota cuáles, podemos decir, vienen a ser las funciones, ¿no es cierto?, de la TSH. O sea, si tuviéramos que poner en un cuadro las funciones de la TSH, y me haces acordar, doctora Cáceres, para poder agregarlo en la diapositiva que voy a colgar, la TSH aumenta la fijación de los ioduros, ¿sí? Es decir, permite una mayor expresión, ¿no es cierto?, de estos transportadores de yoduro acoplado al sodio que se encuentran en la membrana basilar, ¿sí? Aumenta la síntesis de T3, de T4 y de iodotirosinas, ¿sí? Aumenta la síntesis de T3 y de T4 y de iodotirosinas. Esto sería, ¿no es cierto?, aumentando la expresión de la peroxidasa tiroidea, aumenta la secreción de tiroglobulina y su paso al coloide, y también favorece la endocitosis, ¿no es cierto?, del coloide, que es el que contiene la tiroglobulina. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Vamos entonces, para terminar esta parte, ver que la tiroides, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de la tiroides? ¿Ya? La hormona tiroidea, los efectos de estas hormonas en el organismo son consecuencia de la estimulación del consumo de oxígeno. ¿Ya? Si bien las hormonas también pueden modificar el crecimiento, como hemos visto, y el desarrollo en los mamíferos, auxiliar en la regulación del metabolismo de los lípidos, como vamos a ver más adelante, e intensificar la absorción de carbohidratos en los intestinos, ¿sí? Recordar entonces, tienen acción termógena, modifican, como hemos visto anteriormente, el crecimiento y el desarrollo, auxilian en la regulación del metabolismo de los lípidos, como vamos a ver más adelante, intensifican la absorción de carbohidratos en los intestinos. ¿Ya? Bien,
Ya hemos visto entonces cómo es el mecanismo, que ya hemos explicado cómo actúan como factores transcripcionales, ¿no es cierto? Por eso reciben el nombre también del grupo de hormonas que actúan como factor de transcripción. La acción termógena, ¿no es cierto? ¿Cómo la ejerce? Acá dice, primero, o sea, a nivel del corazón, tienen un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, es decir, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de la contracción del cardiomiocito. ¿Cuál es el mecanismo? Las hormonas tiroideas, cuando se unen a sus receptores, favorecen la síntesis por parte del cardiomiocito de receptores adrenérgicos beta, ¿no es cierto? En otras palabras, hacen al cardiomiocito más susceptible a la acción de las catecolaminas. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, al unirse las hormonas tiroideas a sus receptores nucleares, favorecen la expresión o la síntesis de receptores adrenérgicos que producen una respuesta más intensa a las catecolaminas circulantes. Y ese es su efecto cronotrópico positivo, por eso aumentan la frecuencia cardíaca. Tienen efecto inotrópico positivo, es decir, aumentan la fuerza de la contracción. ¿Por qué? Porque permiten una mayor expresión, ¿no es cierto?, de la cadena pesada de miosina alfa, ¿ya? Que como ustedes han visto, ¿no es cierto?, es la interacción de la miosina con la actina la que permite el desplazamiento, ¿no es cierto?, de las fibras musculares, ¿ya? Luego, a nivel del tejido adiposo, tiene un efecto catabólico, es decir, estimula la lipólisis. Y ya hemos dicho que el principal lípido que aporta energía son los triglicéridos. Entonces, en este caso, lo que favorece es la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol para que estos ácidos grasos puedan ser utilizados como fuente de energía. A nivel del músculo, tienen efecto catabólico, producen mayor desintegración de proteínas. Es por eso que los pacientes con hipertiroidismo, ¿no es cierto?, bajan de peso. Por otro lado, a nivel del hueso, ya hemos visto, favorece el desarrollo, el crecimiento normal y el desarrollo óseo. A nivel del sistema nervioso, estimula también el desarrollo normal del cerebro. A nivel de los intestinos tiene un efecto metabólico porque favorece la absorción de carbohidratos, es decir, favorece la absorción de glucosa. A nivel del hígado, ¿sí? El efecto de la miren, ustedes han llevado bioquímica, me parece. Cuando nosotros hacemos el estudio de las dislipidemias, que es un factor de riesgo cardiovascular, nosotros siempre nos fijamos en la fracción LDL, que viene a ser la masa heterogénea. O sea, es el principal factor de riesgo cardiovascular. Entonces, las hormonas tiroideas participan en el control metabólico como estimulan, principalmente a nivel del hígado, la formación de receptores de colesterol LDL, de modo que este colesterol pueda ser captado por el hígado para ser metabolizado y retirado, ¿no es cierto?, de la circulación. Otros efectos es principalmente termógeno, es decir, estimula el consumo de oxígeno por parte de tejidos metabólicamente activos, ¿no? Perdón, ¿sí? Y de esta manera también produce una intensificación, ¿no es cierto?, del metabolismo. ¿Por qué intensifica? Esta intensificación del metabolismo, ¿sí?, puede ser secundario precisamente a la movilización de los ácidos grasos libres, ¿ya? Y también al aumento, como hemos dicho, del consumo de oxígeno. Eso lo van a profundizar un poco más en la parte del libro para leer. Bien. Doctores,